Vamos a leer el texto que el Señor nos ha regalado esta mañana para la meditación de la palabra del Señor. Lucas capítulo número 9. Amén. Lucas capítulo número 9. Vamos a mirar allí. Mientras usted busca, bueno, queremos también a los hermanos cuando veamos visitas, si hay la necesidad de desocupar el puestico, pues lo hacemos. Porque las visitas son muy importantes en nuestra iglesia, ¿sí o no? Tanto los hermanos que vienen de otras partes. Qué bueno cuando un hermano venga de otra parte, pues uno atenderlo bien, ¿no? Esperamos que, por acá hay como algunos aquí adelante, esperamos que se sientan bien los hermanos que vienen a visitarnos. Porque hay hermanos que se enojan, hombre, cuando les piden la silla, porque usted no sabe de qué espíritu es. Ese es el tema. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, el verso 55. Verso 55. Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, ¿quién era él? Jesús. Entonces volvió, el texto más o menos así parafraseado. Entonces, volviéndose Jesús a ellos, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. Leamos por favor, hermanos. Entonces, volviéndose él, le reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Le damos gloria a Dios, hermanos. Le damos alabanza al nombre del Señor. Por favor, siéntense, hermanos. ¿Qué espíritu tienes? Alguna vez yo prediqué este mensaje, no el mismo, no es el mismo, pero sí le di de pronto una dirección acerca de algo. Pero esta mañana, hermano, queremos enfocarlo de una forma distinta. Este texto nos va a llevar, escuche, a comprender, a entender y a saber por qué reaccionamos, por qué tomamos decisiones, por qué nos comportamos de tal manera. A veces usted mismo dice, oiga, ¿y yo por qué me comporto así? ¿Yo por qué hablo así? ¿Yo por qué actúo de esta manera? Porque, es decir, a usted le dio una rabieta rara, entonces hasta el perro lleva el bulto, ¿sí o no? Hasta el perro lleva el bulto por la reacción. Y usted de pronto dice, pero a mí me está pasando algo. Esta no soy yo. Usted no ha pensado a veces eso. Dice, esta no soy yo. Este no soy yo. ¿Por qué le contesté al tendero mal? ¿No le ha pasado? ¿Por qué contesté mal? Y de pronto le contesta mal al esposo. Y usted luego por allá en la cocina pelando las papas o los plátanos dice, ¿y yo por qué le contesté así? O él, porque no vamos a decir que los hombres son santos, no santos, oiga. Entonces hay actitudes en nosotros que tenemos que comenzar a descubrir por qué actuamos así. Porque aparte de todo eso, somos creyentes, somos cristianos. Y esa parte de cristianos a veces, como les digo, como que nos queda grande. Porque las actitudes son como muy diferentes a lo que realmente debiéramos de ser. Entonces, Jesús el Señor le está preguntando a los discípulos, porque este texto no habla del Espíritu Santo. Jesús no les está preguntando a ellos eso, sino que les está preguntando, ¿ustedes de qué espíritu son? O sea, ¿por qué piensan así? ¿Por qué actúan así? Porque lo que los apóstoles estaban queriendo, o los dos estos, era echarle candela a los samaritanos. Era un impulso emocional que ellos tenían. Entonces,
En este capítulo 9, ese verso 55, nos está presentando la escena en que Jesús y sus discípulos están viajando de Jerusalén, están viajando hacia Jerusalén, y cuando llegan al pueblo de los samaritanos, los habitantes del lugar no los quisieron recibir bien, no los atendieron bien, porque los samaritanos sabían que Jesús estaba viajando a Jerusalén, la ciudad que ellos consideraban rival. Entonces los samaritanos se indignaron porque les estaban pidiendo como un lugar para reunirse, y los samaritanos no los quisieron recibir. Entonces lo que hace Santiago y Juan es decirle al Señor: Señor, porque fueron airados, fueron tocados, ¿cómo es que no nos reciben? ¿Cómo es que no nos prestan un aposento para celebrar o para estar con el Señor? Y Juan y Santiago dicen: Señor, vea, déjenos, permítanos, denos la autoridad que descienda fuego del cielo a la tierra y los quemamos a todos. Claro que uno muchas veces ha querido quemar a más de uno. ¿Sí o no? Pero cuando ellos hablan esto, Jesús los reprende y les dice: no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ¿por qué sale rencor? ¿Por qué sale odio? ¿Por qué quieren con la muerte arreglar todo? Porque eso es lo que Santiago y Juan querían. No, Señor, lo que los chicharrones no hacen así y salga candela y los consuma todos. Entonces ahí es donde el Señor quiere ponerlos en la pared y que ellos reaccionen. A veces desafortunadamente uno reacciona cuando ya la embarra. Y si no me quiere creer, vaya a la cárcel y le pregunta a todos los que hay ahí encerrados y verá que están arrepentidos, pero arrepentidos de lo que han hecho. Porque se dejaron llevar por el impulso, se dejaron llevar en el momento por ese espíritu malo, por ese odio, ese rencor, y cometieron un error grande. Así que la pregunta de Jesús es profunda y nos hace reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. ¿De qué espíritu somos? ¿Será que somos de un espíritu de amor, de compasión, de misericordia? ¿O somos de un espíritu de ira, de venganza y de destrucción? ¿De qué espíritu somos? Jesús nos muestra que el Espíritu de Dios es un espíritu de amor, compasivo, misericordioso, y que en lugar de destruir el pueblo de los samaritanos, Jesús les enseña a sus discípulos que deben de amar a sus enemigos, orar por ellos. Amén, hermano. Ayudar al que lo necesita y entender al otro, entender la otra persona. Los samaritanos tenían un rencor metido muy fuerte, pero Jesús, como Jesús el Señor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él pasaba por alto las ofensas, él pasaba por alto los menosprecios, porque, hermanos, donde Jesús no pase por alto las ofensas, no pase por alto los menosprecios, usted y yo no estaríamos aquí. ¿Sí o no? No estaríamos aquí. Estaba escuchando de una niña que escuchó que ha tenido muchos conflictos personales, muchos conflictos. Y esa niña se enojó con Dios, se enojó tanto con el Señor que lanzaba palabras de pronto fuertes contra el Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo sufría? ¿Dónde estabas tú? Yo no te desconozco, tú no eres nadie. Más o menos, entre otras palabras. Porque había llegado al extremo de caer a una clínica de reposo, porque estaba muy mal. Entonces ella, en su dolor, porque hay gente que quiere que Jesús le arregle todo lo que ellos han dañado.
la vida y todo. Entonces esa niña se enojó tanto con el Señor que le reclamaba de una forma absurda, de una forma fea, hasta que llega el momento donde algo le toca el corazón, le toca la vida, y ella comienza a reaccionar, y ella comienza a pensar que realmente Jesús, el Señor, estaba ahí en su dolor, estaba ahí en su problema, estaba ahí en su angustia, y que a pesar de que ella había con malas palabras maltratado la santidad y la bondad y la misericordia de Dios, sin embargo ella reconoció que Jesús, a pesar de eso, a pesar de lo que ella había expresado, Jesús no la había desamparado, ni la había dejado, ni se había echado de menos. Yo de Jesús me voy y la dejo sola y que se muera, pero Jesús no. Antes Jesús, al que más necesita, es al que más busca. Amén, hermano. A su nombre la gloria. Al nombre de Jesús la gloria. Entonces, cuando Él encuentra esta actitud en los discípulos, Él los reprende. Ustedes no saben de qué espíritu son. Y qué bueno uno pensar, hermano, porque es que, a ver, yo sí pregunto, ¿quién hay grande aquí? ¿Quién hay grande aquí? ¿Quién hay que uno diga, hombre, qué personaje? Vea, así estuviera aquí el alcalde, así estuviera el gobernador, así estuviera el presidente de la república, así estuviera el de Estados Unidos, así viniera el de Francia. No son nada. Seres humanos que pecan de pronto más que usted y yo. Pero el único excelso y grande aquí en este salón y en cualquier lugar se llama Jesús. Dele gloria a Él, hermano. Se llama Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces Él está dando esa lección a sus discípulos para que ellos comprendan por qué reaccionan así, por qué actúan así. Es decir, como para que descubran qué es lo que hay en ustedes como personas, como seres que son. ¿Sabe que Job dice: ¿de quién es el espíritu que de ti procede? Y no está hablando del Espíritu Santo, sino de quién es la forma como usted piensa, como usted actúa. ¿Por qué eso que usted hace, de dónde viene, de dónde procede? Eso que lo lleva a hacer, a hablar, a actuar, ¿de dónde procede? Así que mis acciones, lo que está diciendo Job, ¿se deben a qué? Mis actos son hechos ¿con qué sentido? ¿O por qué respondo así? ¿Por qué me comporto de tal manera? Entonces Job dice: ¿de quién es el espíritu que de ti procede? Posible que uno, después de estar en una dominical tan bendecida con la presencia de Dios, con la alabanza, uno luego se vaya de aquí a pelear a la casa. ¿Imposible o no? No. Porque hay un espíritu que opera en las personas. Hay una forma de ser que necesitamos controlar. Necesitamos controlar y necesitamos educar. Porque usted y yo podemos educar nuestro espíritu, nuestra forma de ser. Hermano, es que yo vengo de ¿qué dice? Yo vengo de una familia, de mis ancestros, y ellos eran muy rabiosos, eran muy iracundos, pero es que resulta que usted ya es cristiano. ¿Aló, hermano? No, hermano, es que yo me crié en una familia donde a mi papá le alzaban la mano y él botaba cabezas. Allá él. Es que usted es cristiano. Porque a lo que usted se apega, eso lo domina. Gente que diario, hermano, ¿cómo está? Unas enfermedades.
siempre va a permanecer enfermo. Pero si usted dice, no, sí tengo unos dolores, pero yo sé que Dios me va a bendecir, me va a ayudar, Señor me va a sacar adelante. Entonces Job describe eso. ¿De quién es el espíritu que de ti procede? Lamentablemente es mal expresado lo que voy a decir, que a veces pasa. ¿Qué pasa? Es decir, puedo estar predicando o Robinson aquí haciendo la apertura o alguno de la alabanza, y de pronto un error o algo que hizo, entonces le dice o la hermanita o el papá o la mamá, y no estabas pues como en la alabanza hoy cantando, no predicaste hoy. Sí, eso es verdad, pero hay un espíritu dentro de cada persona que lo hace actuar a veces diferente. Y a eso es lo que quiero que vamos, para que dominemos eso que nos hace actuar, que es como contrario a lo que recibimos de Dios. Vamos a esto. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, no está hablando del Espíritu de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Estamos, hermano. El espíritu es diferente al alma, el alma muy diferente al cuerpo, y el cuerpo muy diferente a los dos anteriores. Pero el apóstol Pablo en esta escritura a los de Tesalónica les dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Es decir, que yo no puedo dejarme mover por mis emociones, por mis sentimientos, por mis gustos, por mi línea ancestral, por mi manera. No, es que mi mamá, mejor dicho, era una cosa en la cual a todo mundo le temía, entonces a mí también. No, usted no sabe qué espíritu es. Entonces eso tiene que controlarlo. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas de los hombres? Oiga, ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Escuche que es importante ese texto. ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, eso quiere decir que a nosotros nos va a tocar de alguna manera comenzar a entendernos a nosotros mismos, a escudriñarnos, porque ya de los demás sabemos mucho. Aló, hermano. Ya usted sabe mucho del hermano, mucho de la hermana, de aquel que mira como que embarazada, que mira. Pero usted está perdiendo un tiempo valioso a ir descubriéndose usted. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Usted no le ha tocado decirle a otro: oiga, usted sí es dormida, y ella no cree que es dormida. Oiga, usted que no lo mueve ni un terremoto, y esa persona no cree que no lo mueve ni un terremoto. Pero resulta que esa es la manera, esa es la forma. Y lo más triste, usted no ha visto gente que siempre llega tarde a todo. A esa persona le parece normal, a mí me desespera. Me desespera. Entonces uno trata que la persona entienda que tiene un espíritu o una forma de ser, hablemos de eso, de una forma de ser que realmente no es correcta, así la posea. No es correcta. Y entonces, hey, muévate, hey, hágale pues, hombre. Aló. Hágale pues. Ay, la gana uno de tener un tabor. Entonces, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ojo a lo que vamos, espere y a lo que vamos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios.
Esa es otra dimensión del texto que habrá que explorar más luego. Pero hablemos del espíritu del hombre que está en él. Entonces, el mismo ser humano es el que debe de identificar por qué reacciona así, por qué actúa así, por qué piensa de esa manera. Ojalá uno procurara dejar de averiguar la vida de los demás y conocerse a sí mismo. Es que ¿qué es lo que pasa? Que a veces por estar averiguando la vida de los demás se desentiende uno de la vida de uno, de la vida nuestra. Entonces, para eso, escuchen, porque estamos en un conflicto muy personal, porque usted debe de ir a descubrir quién es usted. ¿Por qué alego tanto? Es que a mí todo me hace alegar, todo. Ay, todo me hace alegar, todo me desespera, me angustia, todo me estresa. Porque hay gente así de esa manera. Entonces el esposo sufre. Imaginen que sufren tanto en la casa que ya el perro se fue de la casa. Se fue el bendito perro. Hasta el gato ya ya ni ha señado. Entonces, sabe que hay un conflicto ahí. Sabe que hay algo que no está funcionando. Entonces, no solamente la persona sufre, sino que sufren los que están alrededor, los de la casa. Y lo más bravo es que dicen, no, es que yo soy así. No, usted no es así. Lo que pasa es que usted no controla. ¿Ya? A usted lo manejan las emociones. A usted lo manejan las pasiones, lo manejan las cosas, lo manejan los sentimientos. Y cuando uno lo maneja los sentimientos, uno le embarra. Dígame, hermano, ¿qué tal que el carro se prendiera solo? Y que cuando no, el carro no. El carro se fue. Se fue el carro. No, el carro hay que prenderlo. El carro hay que accionarlo, hay que meterle cambio, hay que meterle acelerador. Entonces, si usted aprende a manejar su cuerpo, su vida, aprende a manejar sus sentimientos, sus emociones, usted la va a embarrar menos. ¿Aló, hermano? Dígame amén, pues, ¿para qué? La va a embarrar menos. ¿Por qué? Porque usted no va a ser manejado por nada. Porque usted va a ser señor de usted mismo. Usted va a ser señor de usted. Usted va a ser, la Biblia habla, busquen por ahí el texto, dueño de sí mismo. Por ahí está, me acordé del parte del texto, pero no en sí. Si me lo consiguen y me lo colocan y vean que la Biblia habla, dueño de sí mismo. Y aquí yo creo que muchos somos ajenos de sí mismos. Porque nos manejan. Porque nos manipula ese ser, esa forma de ser, nos manipula y nos lleva a hacer cosas indebidas o que nos hacen sufrir o hacemos sufrir a los demás. Entonces, decía así: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de ¿qué? De sí mismo. ¿Cuántos hay dueños aquí de sí mismos? Sí habrán. El amén está bonito. Pero hay cosas que a uno lo llevan, lo controlan, lo manipulan, lo derrotan. Y cuando uno despierta, entonces viene eso. ¿Y yo por qué lo hice? ¿Y por qué tal cosa? Escúcheme esto. Por ello existe una ciencia. Oiga, existe una ciencia que se llama la psicología. La psicología es la ciencia que estudia al ser y sus comportamientos. ¿Sí? ¿No me creen? Sí, estudia al ser y sus comportamientos. Se encarga de investigar la conducta humana, sus procesos mentales y sus comportamientos. Porque a veces existen entonces esas situaciones que la persona no se puede controlar, no se domina.
Porque la persona no trabaja en sí misma. Uno es bueno a este cuerpo, es bueno para echarle comida. ¿Sí o no? Y no dicen amén, pero sí, se les nota a muchos. Bueno echarle el cuerpo, echarle comida. Y aquello y lo otro y nada. Pero ¿quién se encarga? Y eso se llama, escúcheme, eso se llama técnicamente paz mental. Paz mental. Pues hay gente, escuchábamos esta semana a la hermana predicar, creo que fue el jueves, mucha gente medicada. ¿Qué es ser medicado? Es controlado por la medicina. Controlado porque la persona no es capaz de dominarse ella misma. Entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos eso, les está diciendo: ustedes están siendo controlados por la emoción, y eso les está jugando un mal partido. Les está jugando un mal partido. Entonces ahora nosotros entender, poder comprender por qué actuamos, por qué hacemos. Y muchas veces no, yo, hermano, le aseguro, yo no quería hacer eso. ¿Sí ha escuchado usted su voz alguna vez? Yo no quería hacerlo. Yo no quería actuar. Hermano, yo no quería levantarle la mano. Hermano, yo no, y tal cosa, y hay una cantidad de situaciones. Oiga lo que dice Isaías, porque vamos a ir desglosando algo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vámonos en esto, el espíritu angustiado. ¿Cuánta gente tiene espíritu angustiado? Deprimido, solo, no se relaciona con nadie, no habla con nadie, no comparte con nadie, sino que es por allá la persona sola, ida como del mundo, ida como de todo. Cuando uno tiene espíritu angustiado, entonces uno acumula mucho rencor, acumula mucho odio, a tal extremo que hay gente que le hicieron algo hace 40 años y todavía llora por eso. Todavía llora, seguro. Porque yo me he sentado con hermanos o hermanas o parejas, oiga, y contándome, ay, hermano, las tragedias. Yo, Dios mío, yo como no me di cuenta, esta hermana, todo lo que le pasó esta semana, ay, Señor. Y yo por dentro, ay, Dios mío, o sea, que soy muy mal pastor. ¿Cómo así que esto? Cuando yo le pregunto, hermana, ¿y cuánto hace que eso les pasó? Ay, hermano, hace como 55 años. Yo, ay, Señor. Cargando cosas de tanto tiempo, con un espíritu angustiado, dolido, con un espíritu, hermano, turbado. Y cuando uno tiene esto así, entonces parece que la obra del Espíritu de Dios no puede desarrollarse plenamente, y tampoco la vida como persona puede desarrollarse plenamente, porque no es feliz, porque no tiene alegría, porque no se goza en nada. Porque todo lo que ve, lo que oye le parece malo, le parece incorrecto. Entonces hay muchos hermanos con espíritu angustiado, se deprimen por todo, se enojan por todo, viven en amargura, viven en depresión, nada les agrada, nada los contenta. Miren, el esposo le lleva una flor, ¿y eso para qué? ¿Y eso para qué? Una flor. Les lleva una torta, me van a matar del azúcar. La lleva a comer carne, eso me da ácido úrico. Le lleva un huevito, eso no sirve para la presión. Yo, bendito, entonces ¿qué te doy? Porque es un espíritu ¿qué? Amargado, solo. Si lo ponen a servir, malo. Si no lo ponen, tampoco. Si arreglan el templo, vea ese platal que están gastando. Si está como estaba antes, mire, aquí esto no le hacen nada. Ay, entonces,
Entonces, ¿cómo? Porque nada cuadra. Nada cuadra. Precisamente es por la manera, por la forma en que esa persona vive. El ser no controla nada, ni controla tampoco lo que dice. Entonces, mire esto. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y lea, ese espíritu superior está en minúscula, está hablando de lo que es Daniel, de lo que es como persona. Era superior. Usted me puede decir hermenéutica, exégesis, lo que sea, pero este texto no está hablando del Espíritu de Dios que había en Daniel. De eso no está hablando. Está hablando de él como persona. Y Daniel como persona impactaba a los sátrapas y a los gobernadores porque había en él chispa. ¿Aló, hermano? Falta chispa para decir amén. Había en él chispa, había ganas. Entonces vieron a Daniel para allá, para acá, haciendo, obrando de noche, de día, en aquello, en lo otro. Hombre, este Daniel no lo para ni un rayo. Es un hombre atento, comedido. Vean, no se deja angustiar. Aunque esté aquí cautivo, este hombre parece más libre que nosotros. Aló, vamos por la línea. Porque no se dejaba apabullar de nada. Uno ha predicado que eso, que Daniel, que le... No, después es que viene lo otro. Porque súmele a la chispa del espíritu de Daniel, súmele el Espíritu Santo que hay sobre él. Eso hace cortocircuito, hermano. Porque es que hay algunos que tienen el Espíritu Santo. Ay, yo no sabe qué es lo que tiene. Aló, hermano. Dígame. No sabe qué es lo que tiene. Entonces, el Espíritu de Dios, dijimos, de Daniel, Espíritu superior, no se refiere al Espíritu Santo, sino a un joven emprendedor, echado para adelante, dispuesto, activo, entregado, vivo. Aló, hermano. Entonces eso convence. ¿Usted cree que si a uno lo contratan a una empresa y uno primero llega tarde, entraba a las 7 y llega a las 7:30 y el primer día? No. Y se sienta por allá en una silla. Y amigo, oiga, ¿usted a qué vino a trabajar? ¿A trabajar ahí sentado? No, como no me han dicho nada. No, es que usted es el que tiene que preguntar, hermano. Bueno, ¿y qué hago? Coja una escoba. Y está muy lejos la escoba. No, dígame, ¿a dónde hay? Voy y la compro, dígame qué hay que hacer. ¿Por qué? Porque la persona tiene espíritu. Porque la persona está viva. Porque hay una reacción. Mano, vea, hay gente que no hay que empujarla. Hay gente que hay que detenerla. Pero mientras detenemos a otro, los de aquí no arrancan. Entonces el espíritu que había en Daniel era ese impulso, esa fuerza, esas ganas, esa entrega a hacer lo que debía de hacer, a pesar de ser un cautivo, de tener el peso de la cautividad encima, de no poder adorar, de no poder reunirse, de no poder estar en su patria con su gente y con su pueblo. Pero había en Daniel tanta chispa, tanto espíritu, que a él eso no lo oprimía para adorar al Señor. Es más, cuando sacaron el edicto que nadie rogara, hiciera petición o ruego a Dios alguno que no fuera al reino con nosotros, tal cosa, le dijo a Daniel: vea, aquí no se puede ni orar ni se puede esto y nosotros, aquí esto no se permite. Daniel dijo: ¿qué? ¿Que no se permite qué? Que no se permite doblar la rodilla ante un Dios que no sea el Dios de Nabucodonosor y tal cosa. ¿Tú crees que Daniel se fue? Ahora sí se me acabó la vida cristiana. Ahora sí me va a descarriar, ahora sí. ¿Qué va? Llegó a la casa, mi hijo. Ventanas abiertas, puertas abiertas.
que vamos a orar, vamos a invocar al Señor de los ejércitos. Y abrió las puertas de la casa que daban a Jerusalén. ¡Ay, qué chispa! No, ganas, entrega. Y eso era lo que había en Daniel. Hay unos que tienen Espíritu Santo y no los mueve nadie. No los mueve. ¿No ha oído usted decir por ahí que a veces, oiga, este es como falto de espíritu? Pero no he escuchado por ahí entre los dichos de la gente, oiga, las personas como falta de espíritu. O sea, como que no reacciona ante nada, como que la vida se le pasa en nada. Se le pasa la vida como pensando. Ahora viene, bienaventurados los pobres, y veo, hermano, que ahí estoy yo. Así que no me critique con la predicación, pastor, que usted mismo va a leer el texto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán, o porque de ellos es el reino de Dios. Esa es la consolación de muchos. Y resulta que eso no se está refiriendo a eso. No tiene referencia a eso, a ser uno dormido. No se refiere a eso. A veces uno ahí, Dios me lleve y Dios me traiga. No se refiere a eso. Los pobres en espíritu no es lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros creemos, o lo que nos ha parecido. Porque a veces eso es lo que nos han vendido, la información que tenemos. No, son aquellas personas, no son aquellas personas que tienen deficiencias mentales, o los que tienen síndrome de Down o otras enfermedades. No son esos, eso no es eso. Los pobres en espíritu son aquellos que son manejables, que son humildes, que dicen amén. Los pobres en espíritu no es, ay, ve, porque uno a veces dice, ay, por ahí va un pobre en espíritu. No, pobre en espíritu es otra clase de gente, otra clase de personas que su espíritu ha sido manejado por el Señor. Amén. Ha sido manejado por la presencia de Dios, ha sido guiado por el Señor. Yo le cuento, hermano, yo tenía un espíritu grave, bravo, feo, que yo no lo podía controlar. Yo porque no le cuento. Antes usted dirá, el pastor Brahma, no, usted no me conoció. Muy bien, pues chiquito pero peligroso. Pero hermano, cuando llegué a Dios, eso fue otra cosa. Porque ya no era el impulso, ya no era lo que yo quería hacer o creía que era correcto hacer. No, ya eso entonces comenzó a ser manejado por el Señor. Cuando dice, porque mi yugo es fácil, echad vuestro yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando uno llega al Señor, uno le pone al Señor el hombro para que ponga su yugo. Ahora Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es un espíritu humilde y pobre. Ahora dice, el apóstol Pedro habla acerca de el espíritu afable y apacible, sino de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. O sea, hay personas que tienen espíritu afable y espíritu apacible. Hay hermanos, hay gente, inclusive hermano, en el mundo hay gente con mejores procederes que muchos de nosotros los cristianos. Qué pena, pero había que decirlo y se dijo. Más buenas pagas, más buenas pagas, más leales, más callados, más prudentes para mover a doña Juana, más prudentes. Vamos para allá. Hay gente que tiene espíritu afable, según 1 de Pedro 3:4.
Se refiere a una persona que tiene un carácter amable, gentil, apacible, bondadoso, que refleja bondad y misericordia. ¿Sí o no? Entonces, claro, en la iglesia hay hermanos apacibles, bondadosos, buenos, llenos de fe, llenos de cordura, bondadosos, misericordiosos. Pero hay otros que no. Y eso es como raro, porque voy a hacerles una comparación. Yo tengo estos dos niños. Voy a hablar de estos dos niños. Y todos comen la misma comida. Ellos tienen los mismos años. Mire que tienen los mismos años. Porque este dedo tiene 59 años y este también tiene 59. Porque este dedo no tiene menos que este. Y comen la misma comida. Tragan lo mismo. ¿Y por qué este no crece como este? Porque este se quedó chiquito y este no. Y usted no ha visto que hay dos niños y comen lo mismo, tragan lo mismo. Y hay uno que engorda más y otro menos. Uno crece más y otro crece menos. Así pasa en la iglesia. Todos comemos la misma palabra. Todos tenemos el mismo espíritu. Todos tenemos el mismo Dios. Pero nuestro comportamiento no es igual. Aló. No es, pero ¿por qué no es igual? ¿Acaso la palabra que se predica? ¿Acaso el Dios que nos bendice y el Dios que derrama de su espíritu no es el mismo? ¿Y el nutrimento de la palabra no es el mismo acaso? Entonces, ¿por qué nuestro comportamiento, que debiera de ser el mismo con el cuerpo de Cristo que somos, no es igual? Es más, hasta en las casas se ven. Las directivas, dígame, ¿cómo van en las directivas? Si tienen el mismo espíritu, o hay unos muy cansones, o hay unos que no les gusta nada. Todo programa no les gusta, todo lo que el líder dice lo rechaza, todo lo que lo contradicen. Y entonces hay máquinas que no caminan, hay directivas que no caminan, hay iglesias que no caminan, porque el espíritu de los demás no se compacta, no se une. Y cuando no se une, eso no avanza. Y cuando eso no avanza, entonces el ministerio no va a crecer, porque la pasan más alegando que haciendo. Ay, ¿yo qué dije? Bueno, vamos, sigamos. Mejor que sigamos. El espíritu apacible. El espíritu apacible es una persona que tiene un carácter tranquilo, sereno, sin un arrebato, pacífico, calmado. Oiga, hay gente, hermano, que tiene, verdad, un carácter tranquilo, sobrio. No, que aunque lo puyan, lo hieran, y es tranquilo y sereno. No se inmuta. No, sino que es, hey, hermano, y tú no vas a hacer nada. Dejémosle todo al Señor. Dejemos que Dios obre. Dejemos que el Señor. Hay esposos muy tranquilos. Gloria a Dios. Hay esposos tranquilos, serenos, calmados. Aleluya. ¿Sí o no? Hay esposas tranquilas, serenas. Las hermanas no dicen nada, amén. Eso sí me preocupa. Y sabe, yo trataba un problema. Entonces la hermana me dice, es que a mí me da rabia. Es que, hermano, me enciendo. A mí me da rabia. ¿Y sabe qué es lo que más rabia me da? Que si yo más le alego, más callado se queda. Hermano, no me responde nada. No me dice nada. Y yo dice, hágale pues. Y él dice, ay, santo Dios, guárdame, Señor. Y no dice nada. Y más piedra me da. Tiene un espíritu afable. Se imagina que tuviera el mismo espíritu. Ya le había cortado la lengua. Pero es tranquilo. Hay gente que tiene un espíritu muy tranquilo, muy afable. Yo iba en el carro
Yo iba en el carro. Entonces estaba la policía vial. Y a uno no le gusta mucho que lo paren. Porque uno o vaya afán o tal cosa y nada, me paran aquí tal cosa. Y a mí como que se me subió el colorado un poquito nomás. Pero cuando iba llegando yo dije, no, yo voy a hablarle calmado, voy a hablarle suave. Cuando salude a la gente le voy a saludar de muy buena gana, con diplomacia, con buena atención. Entonces paré y me dice el señor agente, buenos días. Yo, buenos días, señor agente, ¿cómo está usted? El Señor lo bendiga. Y me dijo, ¿para dónde va? Yo no voy para la casa, vengo del culto y tal. Ay, del culto. Bien, pueda, sígase. Y paró el de atrás y el de atrás lo vació. El de atrás, pues el del carro venía atrás. Yo escuché, ahí lo dejó. Ahí lo dejó. Cuando al rato volví a pasar, ahí estaba después de 2 horas. Y yo, ay, tener un espíritu como el que yo tengo. ¡Qué maravilla! Oye, calmado, porque a veces uno, hermano, por tal cosa, por eso, se metes en un problema. Entonces el espíritu afable apaga incendios, hermano. Usted a veces no le han hecho, no le han dicho, y usted quiere acabar con el mundo entero. Y usted dice, es que ahora me van a tener que... Y cuando lo vea, le voy a decir, hipócrita, mentiroso, hijo del diablo. Vea, le voy a decir por dónde sale el sol. Y antes de uno llegar o a la oficina o al trabajo o a la casa o tal cosa, Dios, entonces llega uno y dice, ¿cómo le van a sus personas? ¿Cómo le va a mi gente? Calmadito. Y la gente dice, ¿qué persona esta? Porque ese espíritu afable sí que es necesario. Ese espíritu apacible sí que es necesario. Y porque es que uno controla. Vea, hermano, pregúntele a mi familia, yo manejaba en unos tiempos, de una manera, una cosa fuerte, muy fuerte. Pero yo hacía una cosa, yo comencé a educar mi espíritu. Comencé a educarlo. Entonces, antes de yo llegar a la casa, por ahí 20 o 15 minutos antes, yo comenzaba a orar. Yo decía, Señor, porque ya los hijos me tenían miedo, en vez de amor y respeto. Entonces yo comencé a orar, Señor Jesús, por favor, que ahora cuando llegue a la casa todo sea una calma, todo sea bendición, Señor. Permítame que nada me vaya a incomodar, que nada me vaya a tocar, que yo tengo que responderle a mi esposa bien, a los niños bien. Por favor, ayúdeme. Yo no quiero ser un ogro. Sí, lloraba. Y comencé a orar y ahora hasta preguntan cuando yo no estoy por ahí, ¿y papá qué se hizo? Y yo escuchaba a Laura. Oye, ¿y mi papá? Entonces, ma y pa, ¿dónde está pa? Y llega Isar David, ¿dónde está? Porque ya me volví amigo. Porque yo controlé lo que yo sabía también que les estaba haciendo mal, que los estaba dañando. Y comencé a trabajar esa manera, esa forma. Porque si diario, hermano, uno está como si comiera limón con sal y pimienta. Si diario uno muestra como una faceta, diario nadie se le arrima. Por eso es que hay muchos solteros aquí. Pienso yo. Pero no, ponga una cara cálida, fresca, bonita, alegre, feliz. Y eso se le arriman así, vea, así. ¿Sí o no? Porque hasta en eso va. Ahora, hablando del libro de los Hechos dice, bueno, se me pasó una parte que es importante hablar. Dice, hay impíos con obras de justos y justos con obras de impíos. Lo que estábamos mencionando ahora. ¿Está bien? ¿Usted no le ha pasado con alguien de la tienda que usted va, hey, una libra de arroz ahí ligero? Y dice el tendero, muy buenos días, con mucho gusto. ¿Necesita que le fíe o trae de contado? Si me va a fiar también una bolsita de leche, por favor. ¿Sí o no? Se baja uno, le bajan los humos. ¿Sí o no? Uno dice, qué pena, qué vergüenza.
Y uno va otra vez como por si de pronto era en el momento. No, la persona es. Y hay, han habido momentos donde uno quisiera responder y ser como esa persona. Y no es de la iglesia. Responder y ser como esa persona. Había este hombre, había sido instruido en el camino del Señor. Ahora sí, siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Jesús. Este hombre era de un espíritu, ¿qué? Fervoroso. Era de un espíritu fervoroso. Y no está hablando, vuelvo y le digo, no está hablando que tenía el Espíritu de Dios. Es que el Señor vino, el Espíritu Santo vino sobre él con poder, con autoridad. No, era de un espíritu fervoroso. Hechos capítulo 18, verso 17. Entonces esos textos nos van mostrando de ese espíritu, hermano, de la gente, del hombre, del ser humano, que va, que viene, que hace, que no lo para nadie, con un fervor, con una entrega. Porque el espíritu fervoroso es una persona de carácter apasionado, dedicado, entusiasta, animado, dispuesto, comprometido, diligente y entregado. Hay gente, hermano, que se lo gana a uno. Hay gente que se lo gana a uno con esa manera, con esa forma. Porque como que no necesita que lo manden a nada. Él hace, él está, él lleva, él trae. Él pregunta, él indaga, él dice. Alabanzas al Señor. Y así era este hombre, con un espíritu entusiasta tan fuerte, porque eso hasta contagia. Por eso el líder debe tener un espíritu entusiasta, de fervor. Pero no es fervor que hacen brincos allá no hacen brincos por allá en Itagüí, no. Porque ese fervor sí es bueno. El otro fervor es el que se necesita. El de entrega, el de dedicación, el de vamos a echar esto para adelante. Pero ahí siempre, eso tan caro, eso no se puede, eso no tal cosa. La pobre líder, el pobre directivo no sabe para dónde echar el grupo. Y el pastor no sabe. ¿Por qué? Porque siempre hay talanqueras que se ponen. No, hable con Dios o hablemos con Dios y digámosle al Señor que nos dé un espíritu fervoroso. Amén, hermano. Pero es que hay tanto fervor que a veces yo mando un mensaje por WhatsApp al grupo de las directivas y nadie contesta en 10 años. Pero eso es mucho fervor. Porque es uno tratando de empujar aquello a lo otro, para allí y para allá. El líder también, la hermana también. No, el hombre y la persona, el hermano que tiene fervor, es entregado. Oiga, y llama al día hasta las 3 de la mañana. Hey, ¿qué hay para hacer mañana? Aunque ya sea mañana. Pero hay gente que si el líder no habla, nadie habla. Si el pastor no dice, tampoco se hace. Entonces qué bueno uno saber qué espíritu hay y si hay necesidad de cambiarlo o de transformarlo. Entonces decir, bueno, yo tengo que trabajar esto sobre mí, esto sobre mi vida, para ser mejor, para causar menos daño, menos dolor, menos ansiedad, menos angustia. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces este muchacho era de carácter apasionado, dedicado y entusiasta, y por eso ganó terreno en su vida cristiana, en lo que requieren diligencia, no perezosos. ¿Y qué dice ahí? Fervientes. ¿En qué? ¿En cuál espíritu? ¿En el suyo o en el del Señor? En el mío, en mi chispa de vida, en mi ser. Es decir, que si usted tiene fervor, chispa, es fervoroso, a usted lo contratan, por ejemplo, vamos a decir que a hacer gorras, por ejemplo.
Y resulta que, ¿cuánto lleva usted en la empresa? No, yo llevo como 10 años. ¿Sí? ¿Y cuántas gorras se hace? 5. Y entra uno el primer día y se hace 20. ¿A quién van a dejar en el trabajo? ¿El que hace 20? No. ¿Por qué? Porque tienen la misma máquina, los mismos productos, el mismo hilo, pero no tienen la misma chispa. Entonces, ay, ¿y a usted quién le sirve más? Una persona que usted vea que le rinde, que le mete, que se entrega, o alguien que... ¿Ah? Ayúdame, Señor. Dice, hermana, ayúdame. Ay, que también me ayude a mí. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces uno ve eso, hermano. Gente que vaya y vaya, el cosa. No para todo hay que llamar al pastor. No, usted tiene que también tener ideas, moverse allí, moverse allá, saber que da. Pero, pastor, es que hay una silla torcida. Pues que no está como en el sitio, porque todas las sillas están alineadas y hay una torcidita. ¿Usted qué dice? Ay, bendito, pero cuadrarla. Cuadrarla. Entonces, el fervor es lo que nos hace actuar. ¿Sí o no? Nos hace movernos para allí, para acá. Uno ve, hermano, muchachos de 20 y tantos ahí. Y uno ve ancianos, hermano. Bendito, parecen a Popeye comiendo espinacas. Con actividad. Y los otros, oh, métale fervor. Métale alma. Trabaje eso. Vea, hermano, eso no es que... No, es que el Espíritu Santo debe venir solo. No, porque una cosa es el Espíritu suyo como ser, como persona. Y otro el Espíritu de Dios. Otro, es muy diferente. Entonces no va a actuar usted. Después de tener el Espíritu Santo, pero si usted no trabaja eso, Señor, es que yo no sé, vea, Dios mío, yo no sé. Me levanto a las 11 de la mañana. Y después de ahí para adelante, me da sueño. Y quiero descansar. Y no quiero hacer nada. Entonces no hay fervor, no hay chispa. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, otro, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quebrantado y qué? Y humilde de espíritu. Entonces Dios dice, yo habito en la altura y habito en la santidad. Al Señor sea la gloria. La altura y la santidad. Pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, si usted y yo no nos dejamos quebrantar nuestro espíritu de Dios, créame que siempre vamos a permanecer arrogantes. Que nadie nos puede decir, que nadie nos puede mandar, que nadie nos puede gobernar, que nadie nos puede decir qué hacemos. El que no tiene un espíritu quebrantado siempre será un tropiezo en la casa, en el colegio, en la iglesia, en el cargo, en lo que sea. ¿Por qué? Porque el espíritu quebrantado es aquel que me enseña, que domina mis actos, que me baja de la posición elevada que a veces uno tiene. Yo tenía bueno, en ese entonces era como una bendición, era un profesor, él venía como de los lados de Peque. Se fue a congregar a la Torre, Santa María de la Torre, que era un lugar bastante fuerte en ese entonces. Y yo veía a ese profesor. Cuando yo llegaba, estaba allá sacudiendo, barriendo, organizando, limpiando. Y yo decía, y yo de una vez lo llamé y le dije, hermano, ¿usted por qué le da eso? No, es que yo mantengo muy agradecido con el Señor, mantengo con ganas de hacer algo para Él.
Es que vivo muy agradecido. Es que mantengo supremamente agradecido. Y yo quiero como hacer de todo un poquito. Y uno a veces llegaba y estaba que lavando los baños el proferoso, el profesor. Y yo decía, no puede ser. Porque había en él como algo, era como inquieto, era como chispudo. Y yo veía, ni hacía el trabajo de recepción. Cuando él veía que un alma llegaba, eso la iba y las traía. Y vea, aquí le tengo el puesto, aquí le tengo. Y le tengo agüita, vea, tome agüita. Que ahora llegue el agua de vida. Y era así con ese movimiento. ¿Por qué? Y entonces él me contaba lo que era antes de llegar al Señor. Y él me decía, es que Dios quebrantó mi espíritu. Porque yo era orgulloso, vanaglorioso, yo era rencoroso y todo lo que termine en oso. Entonces, Dios quebrantó mi espíritu, me volvió así. Yo no era así. Yo era una persona muy regia. Pero Dios me quebrantó. Entonces él decía, hablando de esto, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces cuando uno tiene un espíritu humilde, hermano, eso es una cosa muy difícil. Porque uno dejarse gobernar no es fácil. ¿Usted por qué no se pasa el semáforo en rojo? ¿Por qué no se lo pasa? Pero a usted le da muchas ganas. ¿Sí o no? Usted le da muchas ganas. ¿O no? Claro, uno allá. ¿Por qué no se lo pasa? Si no hubieran cámaras de fotomulta, usted se la pasaba. Se la pasaba porque uno es muy regio. ¿Sí o no? Porque uno es muy... ¿Qué es? No se cree que es Superman. Uno no se deja gobernar, no se deja mandar fácil, no se deja dirigir. Pero cuando uno entiende que el espíritu humilde, sencillo, hay hermanos, si para estar uno en esto donde está ahora le ha tocado pasar garrote, le ha tocado, hermano, pasar por la trilladora, por muchas cosas que uno no quisiera haber hecho o hacer, pero que las tenía que hacer para llegar a ser alguien. Y eso es lo que muchos muchachos ahora no quieren. Y quieren liderazgos, y quieren pastorados, y quieren ministerios, y quieren ser líderes de jóvenes, líderes de Dorcas, y quieren tal cosa. Pero usted necesita, antes de querer eso, quiera quebrantar su espíritu. Que su espíritu sea sencillo, sea humilde, que no le vuele el pelo a las hermanas. ¿Aló? Oye, aquí estamos. Pues, no, pues ¿de qué pelo va a volear, hombre? Entonces, con un espíritu humilde, sencillo. Es que si estamos aquí, ¿usted cree que, no, que el pastor, ¿qué tengo yo más que usted, hombre? Dígame, ¿qué tengo más yo que usted? Ni pelo, porque allá, vea, vamos para allá. Nestico, él y yo vamos a formar un dúo. Por ahí en 2 años, el dúo El Calvario. Y ahí tengo a Mayo y tengo a Mauricio, el cuarteto El Calvario. Pero uno, ¿verdad, hermano? Un espíritu humilde, que aprenda, que se doblegue, que sepa que uno sirve no porque es grande o porque es algo. Uno sirve porque hay alguien grande que se merece que uno le sirva. A su nombre la gloria. Al nombre de Jesús la alabanza. Porque, hermano, hay mucha gente que tiene, sí, el Espíritu de Dios se lo tienen, pero levitan. Cierto, hay mucha gente que levita. Qué pena decirlo, pero hay muchos compañeros ministeriales, pastores, que levitan, que son intocables. Conozco uno que acaba de predicar, tiene una puertica por el púlpito y acaba de predicar y se vuela. Que nadie me toque. Que nadie me toque.
Yo no me relaciono con nadie porque me roban la unción. Vaya. Porque hay gente que levita, son arrogantes, son egocéntricos. Y eso no puede pasar en nosotros. ¿Cierto, hermano? Entre más humilde, entre más sencillo pueda ser uno, mejor. Uno ve muchos abrazando a las niñas, las jovencitas de 15 y de 16, pero a las pobres viejitas, pasa la viejita. Y él se hace que está chateando en el celular. Pasa la viejita y él, ni siquiera están hablando por aló, sí. Y la viejita con ganas de que le salude. Gente arrogante. Aló. Salude primero a la viejita. Abrace a la viejita. Y se dará, o al anciano, salúdelo. Aló, hermano. Porque uno no, el espíritu así arrogante, así déspota, allí no está esa presencia. Pero yo habito con la altura, la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Humilde de espíritu. Y con el que tiembla a mi palabra. Entonces qué bueno, hermano. Digo yo porque es que sí se puede educar el espíritu, sí se puede. Se puede. Si usted de pronto en oración o tal cosa no alcanza, no. Por eso le decía ahora que hay una ciencia que se llama la psicología y le ayudan, le dan tics. Vea, es que yo soy de esta manera, es que yo soy Dios, a mí no me gusta hablarle a nadie, es que yo tal cosa, es que yo me creo como Dios. Entonces ya le dan ahí unas maneras para que usted eduque el espíritu. Porque el espíritu quebrantado es un espíritu dócil, suavecito, que se deja enseñar, se deja conducir, se deja dirigir, se deja corregir y se deja llevar. Amén, hermano. Entonces cuando ese espíritu de uno es así, entonces uno, bueno, porque tiene el carácter de aprender, la necesidad de saber, de aprender más. A mí me decía, oiga, me decía alguien, usted va a ir a la reunión de diáconos y de servidores el 20 de julio. Usted ya con tantos años de mí dice, ay, ¿cómo que sí, hombre? Si antes cada día que pasa, entiendo que nada sé. Entiendo que nada sé. Y que siempre hay alguien que sabe más que yo. Siempre lo tengo yo claro. Siempre lo tengo claro. Que yo sé, como dijo el otro, que nada sé. Pero hay gente que se sienten, hermano, como el último boñuelo de la natilla. No, ¿para qué eso? Pero si usted quebranta, humilla su espíritu, hermano, eso lo hace ver grande. Créame, a uno no tanto la estatura, sino que la humildad hace ver grande a la persona. Lo dijo un personaje, el personaje más excepcional de toda la historia del universo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. El espíritu humilde es aquel que no hace ínfulas de sus conocimientos, de sus capacidades, de sus aciertos. Es aquel que reconoce que sin la dirección de Dios es imposible. El de espíritu humilde es aquel que trata bien a los demás. No es ingreído ni grosero. Amén, hermano. Hermanos, si alguno fuere reprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Espíritu de qué? No de mensedumbre, es otra cosa. Espíritu de mansedumbre. Entonces uno tiene que tener un espíritu de mansedumbre para ser dirigido, para ser enseñado, para ser corregido. ¿Usted quiere crecer? Dese cuenta que no se las sabe todas, que su líder sabe más que usted. Créame que sí. Que lo conduce, que lo lleve, que lo dirija, que tal cosa, que le enseña, que tal cosa. Porque uno siempre quiere dejar a alguien ahí que le reciba. Y para eso tiene que ser enseñado. Amén, hermano. Entonces, ese espíritu de mansedumbre
Esa es la persona calmada, tranquila, suave, gentil, de buenos tratos. Es de mucha paciencia, que tiene amabilidad, sorprende. Se nota en esa persona el amor y la tranquilidad. Es una persona muy cercana a los demás. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Me admiró eso. El espíritu de Pablo se enardecía. Y entonces uno dice, ¿cómo es que se enardecía? Era que le daba rabia. Porque hay gente que le da rabia y a veces llegan a las casas de las personas a evangelizar. Y un cuadro en este caso, que de la Virgen María, que del Niño Jesús de Praga, que tal cosa. Y llega el evangelista. ¡Ja! Usted con todos esos demonios ahí debe irle muy mal en la vida. Inmediatamente saca a la señora una taza el paja aquí. Lárguese de aquí a ver, caramba. ¿Sí o no? Entonces, no, porque Pablo se enardecía. Y se encuentran un pobre borracho. Borracho infeliz, tragándose la plata de los hijos en aguardiente. Le irá bien al desgraciado. Entréguese al Señor. ¿De qué es que se va a entregar al Señor el pobre borracho? ¿Qué dice? Se va a entregar al pobre borracho. Si usted llega con un espíritu enardecido, que lo vamos a traducir a lo que dice la Escritura, a la señora que tiene, oiga, mi doña, usted se ve que tiene fe. Mire, tiene fe. Cierto, esa es la Virgen del Carmen, el Niño Jesús de Praga y la Virgen del Agarradero. Agárrame a mí primero. Se ve que tiene fe la señora. Sí, mis abuelos. Y ya usted se le va. Qué bueno. Qué bueno, oiga, me parece ideal, me parece. ¿Vas mucho a misa? Sí, casi todos los días. Excepcional. Usted es una persona de fe. Que esas personas de fe es las que el Señor está buscando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y dónde dice eso, Señor? Hebreos capítulo 11. ¿Cómo así? Muéstrame a ver. Mire que es diferente. Vamos con el borracho. Vamos con el borracho. Oye, amigo, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Se ve que pasa bien el caballero. Sí, aquí tomándome mis polas. Oiga, usted no ha llegado a probar algo más fuerte y más poderoso que el aguardiente o la cerveza. ¿Cómo así? ¿Es que existe otra cosa? Sí. Lo invito para que vamos y bebamos del agua de la vida y se dará cuenta. Pablo se enardecía. ¿Qué era eso? El espíritu de Pablo se enardecía. Sentía dolor, sentía tristeza, compasión, viendo la ciudad desbordada en la idolatría. Y él sentía la necesidad de llenarle sus vacíos corazones con la presencia de Dios. Eso es lo que Pablo. Pero alguien lee eso y no, vea, Pablo, milagro, no agarró a pata a todo el mundo allá. No, sentía con su corazón enardecido un dolor por el pecador, como el que siento yo cuando veo esas damas entrar al culto, cuando veo personas, cuando veo amigos entrar deshechos, acabados, que reflejan en sus caritas angustia y soledad. Al Señor sea la gloria, al Señor sea la gloria, hermano, al Señor sea la gloria. Pero también encontramos esas que no tienen espíritu enardecido, sino de otra manera. ¿Y usted por qué viene a la iglesia vestida así? Oiga, que esto me da para todo, hermano. Y la hermana o el hermano cree que es muy celosa de Dios, que es muy, y que levita, que tiene una areola, era de piojos, porque yo no sé qué más. La gente hay que tratarla con amor. La gente hay que tratarla con misericordia. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, usted dirá, saco bonito, corbata, me la regalaron. Y esta también me la regalaron. Pero cuando yo, vea, hermano, yo entré tan sucio, hermano, oliendo a chivo, hermano, oliendo mal. Yo venía de dormir en la calle.
borracho, drogado, degenerado, sin bañarme cuántos días. Y cuando llegué a la iglesia habían viejitas que me abrazaban. Ay, venga mi hijo, venga, bienvenido a la iglesia. Y yo, ay, esta viejita, abrázame yo con este mugrero. Sí, eso me pegaba en el alma, porque yo nunca recibí un abrazo de mamá. Nunca. Y yo ver que viejitas en la iglesia cuando llegué me abrazaban. Y que otros. Y otro se quitó la corbata. Vean, le regaló la corbatica para cuando usted consiga ropita, se coloque esta corbatica. Y me regalaban la corbatica. Y otros me decían, por la tarde le traigo, venga por la tarde que le traigo zapaticos. Y así esa bondad de la gente que se enardecía viendo la miserableza de mis pecados, me trató bien. Y aquí estoy en la iglesia hace más de 40 años. Más de 40 años. ¿Por qué? Porque cuando uno le duele al pecador, le duele el pecador, le duele la persona, sus actos, sus soledades, sus angustias, sus miserias. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? 5 maridos has tenido. Le destapó la vida. Le destapó la vida. Pero le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Porque es que un profeta habla con amor. Un hombre de Dios habla con misericordia. ¿Estamos, hermano? Estamos, le damos gloria a Dios, hermano. Ahora dice ese otro texto, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y cuando llega ese texto, mi espíritu, o sea, que usted, hermano, sienta el verdadero placer. Adore a Dios no solamente con el cuerpo, adórelo también con el espíritu. Tales adoradores busca que le adoren ¿en qué? Pero ¿cuál espíritu? Porque es que lea el texto. No es hablando del Espíritu de Dios. Es hablando del espíritu personal, del espíritu humano. Tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, adore a Dios no solamente con las manos, con las palmas, no, adore a Dios desde su espíritu. Y María dijo, mi espíritu se regocija. Y créame, hermano, si usted se regocija con su espíritu en Dios, se le va el estrés, se le va el cansancio, se le va la enfermedad, se le va la pereza, se le va todo. Y usted comienza a ser un creyente nuevecito. Le damos gloria a Dios. Le damos alabanza al Señor, hermano. Entonces, dice, voy a saltarme ya y termino que el tiempo nos va. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. O sea, de una manera que él entregaba su ser, su vida, todo, para que fuera dirigido y manejado por Dios, para hacer la obra de Dios, para hacer lo que Dios lo había mandado a hacer. Y salto a el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y léalo, que no está hablando del Espíritu Santo ni del Espíritu, sino del espíritu humano. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ser un espíritu con el Señor implica sometimiento, abnegación, unión, conexión, entrega, intimidad, hasta llegar a ser uno con él. Y que usted diga, Dios me maneja, Dios me mueve. Amén, hermano. Dios me mueve, Dios me lleva, Dios me habla. Estaba escuchando los hermanos Joel ahora. Yo creo eso. Porque cuando un espíritu es con él, Dios le habla, Dios le dice, le advierte, lo llama, lo mueve, le habla. Aló, hermanos, le habla. Entonces, llegar a ser uno con Dios es entregarle el manejo de todo. El manejo de todo. Entonces toca renunciar y morir a nuestro ser para que el Espíritu
nuestro sea uno con Dios, se conecte. ¡Pah! Uno. Y el estrés y el cansancio y todo eso no nos mate, no nos deprima, no nos lleve a morirnos. Me dice a veces: hermano, usted no tiene mucho con deuda, con aquello, con los otros, con esto, con la iglesia, con los hermanos, con la familia, con la... Yo no, yo vivo tranquilo. Yo vivo tranquilo porque yo soy uno con Él. Y Él siente lo que yo siento. Y Él sabe lo que yo no sé. Y Él tiene lo que yo no tengo, pero Él me da de lo que yo no tengo. Y cuando vivimos y trabajamos así, créame, hermano, nada ni nadie nos va a derrotar ni nos va a sacar, sino que vamos a permanecer unánimes en Él, seguros en Él y confiados en Él. ¿Por qué no le decimos al Señor esta mañana que necesitamos descubrir de qué espíritu somos? ¿Qué me controla? ¿Qué me domina? ¿Qué es lo que no me deja ser fiel? ¿Qué es lo que no me deja ser entregado? ¿Qué es lo que no me deja caminar en su verdad? ¿Por qué respondo? ¿Por qué soy grosera? ¿Por qué digo tantas cosas que no son? No, Señor, yo necesito ser un espíritu con usted. Yo necesito adorarlo en espíritu. Y una vez que adorar a Dios en espíritu de verdad es echarle candelas a guitarras, a piano, y darle duro a esos tambores y gritar duro hasta que salgamos hablando ronco. No. Es que mi espíritu está dominado, está sometido, está entregado. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, hermano. Porque no está en pie un momento. Le dice: Señor, ahora entiendo, ahora comprendo que si no es a tus pies, si no es rendido ante ti, ante tu palabra, si no es sometido a tu misericordia, si no es inclinado a tu bondad, la vida no se puede llevar tranquila y en paz. ¿Será que hay aquí alguien en esta mañana, un hermano, una hermana, un amigo de pronto que quiera venir aquí al altar un momentico y decirle: yo quiero, Señor, ser uno contigo, yo quiero entregar mi vida, mi voluntad? Señor, yo no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para usted. Yo quiero, Señor, no volver a hacer lo que a veces, Señor, de pronto por naturaleza humana hago, de pronto porque vengo de tal familia lo hago. No, Señor, yo quiero hacer lo que usted mande, lo que usted ordene, lo que usted diga. Yo quiero ser como tú. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Ahora Cristo vive en mí. ¿Será que hay algo que te quiere dominar, joven? Hermana, hay algo que te quiere dominar. Es que siento un impulso, es que siento una fuerza, es que siento las ganas de hacer tal, es que yo no soy capaz. Y por ahí escucho mucho: yo no puedo, yo intento y no puedo. Gobierna tu espíritu, somételo, domínalo. Me tenía sometido el licor, sometido la drogadicción, me tenía sometido el mal, el pecado, el vicio. Y le dije al Señor que dominara todo. Y Él lo dominó. Y Él lo dominó, amigo. Con usted nadie ha podido, ¿cierto? Nadie ha podido. Ni mi mamá pudo, dice. Conmigo tampoco pudo. Mi mamá no pudo, mi papá tampoco. Me dieron garrote hasta que ya, y no pudieron. Más rebelde me volvía. Pero una vez llegué a los pies de Jesús y Él sí cambió la vida. Él sí cambió todo, cambió todo. Y aquí estamos. Someta su espíritu, someta su ser. Dígale al Señor: yo quiero someter mi vida. Yo quiero someter, Señor, todo lo que soy, lo que tengo. Quiero someterlo a tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga lo que tú mandas y no lo que yo quiero. A ver, habla con Dios esta mañana. Hablemos, iglesia, es importante. Es importante porque esto nos está dañando como pareja, como familia, como sociedad nos está dañando.
Pero si usted tiene un espíritu afable, humilde, tranquilo, decente, la sociedad que lo rodea va a ver la diferencia. Hable con Dios. Hablemos con el Señor. Hablemos con el eterno Dios. De gloria en gloria.